Periodista Digital continúa su ciclo de entrevistas a figuras destacadas del mundo de los medios de comunicación en España. Habitualmente, yo por Libro Estilo suelo presentar a todo el mundo de usted y de don, pero claro, si digo que mi invitado de hoy es don José Navarro Prieto, la gente a lo mejor dudará. En cambio, si digo que mi entrevistado de hoy es el señor Pepe Navarro, le conoce toda España. Pepe Navarro, gracias por venir a Periodista Digital. A vosotros por invitarme. Bueno, está aquí... Si me llamas de usted, me voy, porque no me reconozco en esa forma de llamarme. Lo voy a intentar. Pues, Pepe, hay que decir que aparte de hablar de tu trayectoria, ha coincidido que acabas de hacer una obra, La leyenda del Mississippi, donde hablas precisamente de eso, de tu trayectoria. Y en un momento, en la obra, un personaje te dice, ¿estás preparado para volver a la guerra? ¿Alguien podría pensar leyendo el libro, ¿estabas preparado para volver a la guerra? Yo creo que no es volver a la guerra. Aquí es un compendio donde resumo en pocas páginas un momento de distintos momentos de mi trayectoria profesional, especialmente aquellos más conflictivos, pero sobre todo para ver cómo salí de ellos, ¿no? De qué manera enmendé la plana de situaciones que podían ser muy embarazosas. Generalmente casi todas ellas que te dirigían al paro, y cómo evité llegar al paro definitivo y sí volver otra vez en marcha. Yo creo que es un libro, primero es un homenaje a las personas que han trabajado conmigo durante muchos años, que hemos trabajado conjuntamente multitud de horas diarias. El día yo creo que no tiene 24 horas, el día tiene muchas más horas que 24. Lo que pasa es que después te las van quitando del final del año, ¿no? Pero eso es esencialmente ese libro, un homenaje a las personas que han estado conmigo y cuyo trabajo a veces no ha sido reconocido, sobre todo por el intento de desprestigiarme a mí o de evaluarme a mí. Se ha devaluado un trabajo colectivo. Y esa ha sido, creo que, la gravedad de la situación. Y creo que ahí se reconoce ese mérito con todo el cariño que el público nos ha puesto a nuestro trabajo, cómo lo ha acogido, cómo lo ha aplaudido y cómo nos ha permitido que siguiésemos comiendo de lo que estábamos haciendo. Después, las circunstancias por las que desaparecimos no tienen nada que ver con el mundo profesional ni con la vida profesional. Tiene que ver con otras cuestiones bastante más embarazosas y yo creo que vergonzosas. Luego hablaremos de algunos de esos incidentes que además aporta algunos datos que incluso los que presumimos de seguir medios desconocíamos, porque quizá los que escriben la historia son en las guerras los ganadores y aquí nos habían omitido algunos detalles de algún tema al que luego haré referencia. Pero el libro también sirve un poco para entender cómo funciona, o al menos en algunos casos, cómo funciona la televisión y transmite un poco, si no de miedo, de inestabilidad, de que como una partida de cartas donde tu jefe hace parece un contrincante que te está ocultando las cartas o por dónde te va a salir, ¿no? Da un poco como de... Sí, este es un negocio inestable. Generalmente en este país, y más en estas épocas que vivimos, todo es inestable, todo es inseguro y nada te da certidumbre absolutamente para nada. Desde hace ya unos años, desde siempre, yo desde siempre he vivido así, desde que tengo uso de razón, que empecé a buscarme la vida desde los 14 años, yo he tenido que vivir siempre buscando salidas absolutamente a todo, ¿no? Y nunca he vivido con la certidumbre de absolutamente nada. Pero en estos tiempos las cosas son incluso peores todavía. Y en esa incertidumbre han entrado personas y círculos sociales que habitualmente vivían en cierta seguridad. Dada esa inseguridad global, vamos a la inseguridad de nuestro sector. Yo creo que viene definido muy claramente porque no hay una industria asentada, sólida y seria, responsable y respetuosa. Este es un sector que es más bien un negocio manejado por dos empresas que hacen lo que les da la gana, cuando les da la gana y como les da la gana, en función del señor que se sienta arriba a dirigirlas. Es el capricho, por llamarlo capricho entre comillas, de una serie de personas que hacen lo que les da la gana. O sea, no se respeta ni a las productoras, ni al talento, ni al trabajo, ni al dinero, no se respeta nada. Aquí se hace lo que se quiere. Si a eso además le añadimos la confusión en la que vive la administración, pues estamos en un mundo caótico. Ahora mismo se han suspendido ¿cuántos canales? ¿9 canales de televisión? 3 de A3 Media, los 3 de Mediaset. Independientemente de que es A3 Media y Mediaset sean anárquicas y sean egoístas en su planteamiento, después viene añadido que el entorno tampoco favorece a que haya un respeto por este sector. ¿Qué nos da? Pues que aquí nadie tiene el trabajo asegurado. ¿Qué nos encontramos? Que en escalas inferiores al hombre que domina, lo único que quiere es la seguridad de su poltrona, la seguridad de su trabajo, poder pagar la hipoteca mañana, poder pagar el colegio de los hijos. Y ante eso nadie se enfrenta a nadie. Y nos encontramos con cadenas de televisión, con personas más o menos competentes, conocedoras o más desconocedoras del medio, que lo único que hacen es
trabajar y tirar de audiencia de otros lugares, contratar programas que vienen de otros países que está contrastado para no errar, y si se equivocan o el programa no funciona, pues siempre hay una excusa. Es que en Estados Unidos funcionaba, es que en Argentina funcionó o en Holanda funcionó. Entonces nos encontramos con un panorama de televisión como el que tenemos, donde no hay creatividad, donde no hay aportación absolutamente a nada, salvo los que nos viene de fuera, donde la fórmula se ha impuesto y no hay personalidad. En la televisión para mí más profesional del mundo, que es la norteamericana, donde la competencia es atroz, terrible, pues se dan otras circunstancias. Esos programas que aquí damos como buenos y que se convierten en la base de toda nuestra programación, allí tienen su espacio, porque tienen que tener cabida, porque tienen un público, porque tienen una hora para aparecer. Pero se mantiene lo que es básicamente la televisión y lo que es básicamente la comunicación. Seres humanos que le hablan a seres humanos y le transmiten credibilidad y les cuentan lo que pasa en su sociedad. Aquí difícilmente encuentras un programa que te cuente qué es lo que pasa en su sociedad. Y el programa que lo hace está siempre a punto de desaparecer. Wyoming, Évole, etcétera, etcétera. Aquí nos dedicamos a no ser problemáticos, primero con el señor que manda en la cadena, y el señor que manda en la cadena no quiere ser problemático con el poder. Luego, nunca iremos a ningún sitio. Nunca haremos una televisión seria ni la televisión que se merece un país. Estaremos siempre, pues eso, jugando a hacer televisión y estaremos siempre al albur de los caprichos de nadie. Por tanto, nadie podrá estar seguro aquí. ¿Cuántas personas de mi edad están trabajando en televisión? Nadie. O muy pocas. ¿Qué pasa? ¿Que no servimos? ¿Qué pasa? ¿Que la experiencia no es...? Yo hace 15 años que no trabajo. ¿Qué pasa? ¿Que yo no sé hacer televisión? No sé hacer... No, son otras razones muy distintas. Son razones muy distintas a las que se debe todo lo que nos está pasando. Estamos en un país donde se puede hacer lo que te dé la gana siempre que manejes el poder. No importa, y en el libro lo puedes leer. Yo tengo el poder, hago lo que me da la gana. Una situación que, por cierto, se repite de distintas maneras en varias ocasiones es un grupo de gente que plantea un proyecto bonito, interesante, y aparecen los pone pegas de distinta manera, incluso en cosas que uno menos hubiera pensado. Por ejemplo, por poner un caso pequeñito, don Javier Bardem, que cuenta usted cómo incluso cuando le quiso fichar en su comienzo, aparecieron ahí, en este caso, en forma de sindicato de televisión española, los pone pegas en contra de que incluso que aparezca actor X tal, hay que ponerle pegas. Que dices, ¿por qué era tan difícil? Cada vez que se proponía algo, venía con la pega añadida. Yo creo que este es un país que es propenso a eso, a poner obstáculos permanentemente. El otro día hablaba con un amigo que fue teniente de alcalde de un municipio muy importante de España, y él es un gran profesional, pero en algún momento, pues por su conciencia política, él es un gran arquitecto, por su conciencia política, un día decidió que entraba en política para ver cómo era eso y ayudar un poco a su comunidad y aportarle lo mucho que a él le habían dado. Me decía, esta misma Semana Santa estábamos charlando mientras tomamos un café, dice, es que yo no entendía nada. Cuando alguien venía con un proyecto no se buscaba la viabilidad, se buscaban objeciones, se buscaban cuáles son los problemas para decirle que no. Yo les decía, pero oye, que el proyecto es bueno, ¿por qué no vemos cómo lo podemos hacer? ¿Por qué no ayudamos en lugar de decir que no de entrada? Y ese es el gran problema de este país, de entrada no, después ya veremos. Y generalmente se queda en el no. Pero bueno, al final nos hemos acostumbrado a eso. Si lees el libro habrás visto que hay un montón de noes permanentemente. Lo que pasa es que tienen que estar preparados, empezar a caminar. El no no significa un no. Significa que hay que pelear para convertirlo en sí. Aunque también aparece gente que ayudaba incluso, no sé si debo destripar o no el libro, pero en los comienzos, aquello de la mili, el amigo, venga, ven a esta hora y te grabamos, tal, aparecen como figuras que en algún momento aparecen un poco como hada madrina para ayudar a hacer esa muestra o ayudar a hacer eso. Sí, es la solidaridad de la gente que ama esta profesión, de la gente que sentimos pasión por esta profesión. Y no nos creemos ni que somos grandes, ni pequeños, ni importantes y no importantes. Trabajamos sin horas para que el público se divierta. A mí me ha preocupado siempre el público, y no quiero ser una folclórica, pero es que para quien trabajo, y tú trabajas para el público. Entonces, en eso, pues lo que empeñas es tu trabajo, tu honradez y tu honestidad para crear una cierta fiabilidad y credibilidad frente al público. ¿Que te has equivocado? Segurísimo que me he equivocado. Cuando lo he sabido, pues he intentado rectificarlo. Incluso en cosas graves se ha rectificado sin ningún rubor, porque para eso estamos. Y el público entiende el error. El público entiende la equivocación, y el corregir un error significa en muchas ocasiones, o en todas, que ese público va a confiar en ti, porque sabe que si un día te equivocas, que si un día te han tomado el pelo, tú lo vas a decir. Con lo cual, rectificar nunca es un problema, ni nunca es un paso atrás en el proceso de comunicación entre el público y tú. Jamás. Es un paso adelante siempre porque fortaleces la credibilidad.
Me han pasado aquí, la verdad, una especie de archivo, los buitres de hemeroteca que tenemos, con muchos ejemplos, que algunos iremos comentando, y me llama la atención de algunos incidentes que comenta, otros no sé si se acordará. Este, por ejemplo, es cuando empezó en televisión española, que comentaban que en un momento, esto que contaba a veces de que no te pueden tomar el pelo, intentaron reducir minutos antes de que empezara el programa, no sé si era de media hora a 10 minutos, y te dijeron que se plantaban y que no hacían el programa. En aquel momento, la única cadena que existe, que es televisión española, atreverse a un plante debía ser algo arriesgado. Sí, pero era gente que era valiente, que se atrevía con sus cosas. Había una sola televisión, pero incluso esa televisión daba a veces un poquito más de estabilidad. No mucha tampoco, porque entonces era que hicieras un programa de televisión para muchos profesionales que estaban en eso, era casi un premio, ¿no? Te voy a dar un programa de televisión. La gente se sentía premiada. Yo desde el principio, como venía de la radio, me tomé como una profesión. Y como tal me fui de la televisión también porque quería avanzar en mi profesión. Después pasa de otra manera. Pero recuerdo, me hace gracia ver estas fotos, y esto es de qué año, del año 83 debía ser, 84. Sí, hay que decir para los espectadores, es un reportaje de Diario 16 Sí. que cuenta que se negaron a hacer el programa por eso, por una reducción decidida en el último momento de televisión española de tiempo, que hicieron, pues tenéis en vez de, porque se largaría el programa anterior, imagino, por lo que fuera. Dijeron, oye, que solo tenéis 10 minutos para hacer el programa, con invitados ya todo, y que entonces el equipo, dirigido por el señor Navarro... No, dijeron, yo no aquí dije, era un gran director, Alejandro Gómez Lavilla, dirigía, que era un tipo coherente, un tipo sensato y totalmente iconoclasta. Dijeron como que esto es serio y si tenemos algo preparado, pues no se podía hacer en 10 minutos. Sí. No, recuerdo que todos a la vez decidimos que estábamos de acuerdo con nuestro director y que íbamos a ese paro, y se hizo. Uno de los episodios menos recordados, y la verdad es que me ha llamado la atención, que es uno con los que arranca el libro, es la desaparición de dos programas que eran líderes en Antena 3 Televisión, Todo va bien y Estamos todos locos, especialmente Todo va bien, que además comenta que lideraba en las franjas de mañana. Todo bien, más o menos raíz cuadrada de pi. En la segunda parte, es cierto. Sí. Que ganaban en otras mañanas incluso a Televisión Española, donde estaba María Teresa Campos, que luego fue la gran líder de la mañana, pero a raíz de esta desaparición. En la prensa... dicen comunicado motivo, se suprimieron por criterios de rentabilidad. Esto es lo que se dice a la vuelta de Navidades, que es cuando se enteran que el programa ha desaparecido. Y parece ser que ustedes se enteraron, bueno, tú te enteraste no de un día para otro, sino de un minuto para otro prácticamente, por llamada y sin más explicación que él se ha decidido así. Sí, no me dio más explicación. Además, yo estaba durmiendo, lo cuento en el libro, estaba durmiendo y me despertaron con esa noticia que yo no creía, porque la mañana estábamos alrededor del 40% diario, arrasábamos, y en un late night semanal que hacíamos, que se llama Estamos todos locos, que para mí fue una experimentación fantástica sobre la televisión, y donde ya estaban Rambo, Pepelu... Claro, muchos personajes que creíamos que habían nacido en el Mississippi, resulta que habían nacido aquí. Habían nacido en Antena 3. Por eso le cuento yo a Asensio que te descarga una máquina de hacer televisión, como después se demostró, ¿no? Entonces, era extraño que te llame alguien y dice, oye, que se han quitado los programas. ¿Por qué? Hombre, entendí que el Estamos todos locos porque era un programa que entraba duro con el mundo de la política, se pudiera quitar porque creaba problemas en las relaciones que tenía Asensio con Puyol, etcétera, etcétera. Pero el otro era imposible. Sí, los quitaron todos por cuestiones de rentabilidad, pero no porque el programa no fuese rentable, sino porque era más rentable para quien dirigía la cadena. Y fue un asesoramiento al dictado. Sí. Sobre ese asesor es sobre quien además le quería preguntar, porque se ha sido alguien muy importante en los medios de comunicación de España, creo que aún sigue siendo vicepresidente, aunque no ejecutivo de un gran grupo mediático, aunque no queda bien explicado por qué esta persona tenía esa intención de recomendar, estoy hablando de José Miguel Contreras, socio fundador de Globo Media, que según te comentó el propio Antonio Asensio, fue quien le convenció de que había que borrarte del mapa aquellas Navidades. Sí, pero bueno, aunque él aconsejase después, es como yo le cuento en el libro, pero el que tiene que decidir eres tú. Sí, pero es que me equivoqué. Bueno, ahí se cuenta. A mí ahora recordar nombres, lo recuerdo porque son parte de la historia de mi vida profesional y no tengo más remedio que aportarlos ahí, pero a mí no me gusta recordar eso, ni mucho menos, ¿no? Ahí está escrito, ahí se dicen las cosas y el que le apetezca que se acerque al libro y pueda leer esas cuestiones. Pero bueno, las zancadillas permanentes, los ataques que no sabes dónde aparece, gente que ni conoces, gente que no sabes ni quién es, a la que va por ti directamente, es una cuestión realmente atroz, ¿no? Parece que estamos continuamente en el mundo de Gargamel, que todo el mundo es malo, maldito y perverso. Y yo creo que no es así. Yo tengo la gran
suerte de reunirme con gente sensacional, que solo les gustaba crear y jugar a hacer televisión y divertirnos y ver cómo había respuesta en la calle donde todo el mundo repetía nuestras frases, donde hacía caso a lo que contábamos, donde creamos series que la gente asumía y la gente la entendía mucho más que a los aparentes críticos. Y después hay una respuesta incontestable, y es que el programa, el Mississippi, Pelícano, consiguió que 1 millón de personas que no veían la televisión se sumasen a ver la televisión. Eso quiere decir algo. No es que tuviese buena audiencia, sino que creó la necesidad de ver la televisión. Que después nos llaman como nos han llamado. Es normal que te insulten, que te descalifiquen, y más en este país cainita, ¿no? Pero eso no desmereció en nuestro afán y nuestra lucha. Es más, nosotros las promociones que hacíamos incluso nos reíamos de eso también, lo cual todavía azuzaba más la persecución que pudiera haber por parte de algunas personas a las que hago mención también en el libro y que reproduzco algunas cartas que les enviamos, ¿no? Lo que cuesta creer de este episodio, por zanjar el tema, es que al poco tiempo de que se anuncie, digamos, una defenestración fulminante, a las pocas horas estés llamando a la secretaria y entre bromas y entre risas, ajá, bueno, busco trabajo, tienes algo, porque no pensaría que llamas al jefe, pero para, pues no digo para acordarte de toda su familia, pero casi. Y en tu caso, sale la estrategia del humor, decir, bueno, pues... aquí. Sí, primero te ríes de ti mismo, ¿no? Y creo que en el libro está reflejado en ese instante. Primero, naturalmente, lo que tienes ganas de matar. Es obvio, es humano, es zoológico incluso. Pero después aparece la razón, y la razón te compone y sobre todo te da prioridades. Hay un esquema de prioridades y a partir de la primera de ellas vamos a empezar a trabajar. Y es uno de los ejemplos de lo que te decía antes, de cómo se llega a situaciones límite en las que uno podría ponerse a llorar, derrumbarse y que te entierren, o decir, no, aquí no me entierra nadie, ni voy a dejar llevar, y sigues adelante y buscas la estrategia. Y en este caso apareciste presentador de un concurso en el plató más grande que ha habido, que era el del Juego de la Oca, que era un cambio de tercio totalmente a lo que el público tenía identificado. Pero como te decía, no es una industria, es lo que había. Yo necesitaba en ese instante seguir en la pantalla, porque era mi supervivencia. Si yo desaparecía, desapareces para siempre. Entonces, a mí lo que me hace gracia todas esas frases que oí de toda mi vida, no, es que la tele te quema. Te quema hacer un mal programa. Te quema no hacer bien las cosas. Pero para hacer en la tele no quema nada. Johnny Carson fueron 40 años, David Letterman lleva 30 y pico años. Son televisiones, industrias serias, estables, sólidas, respetuosas. Esta no, es lo que te comentaba antes, no hay que volver otra vez a la historia. No lo es. Entonces, bueno, pues yo me llevaba muy bien con Antonio Asensio y él, ya ahí lo cuento, ves cómo rápidamente reacciona, incluso sintiéndose solidario conmigo, ¿no? Que había... Llega a ver un comentario con el menú de antes de, bueno, y la familia bien, ¿no? Porque es Navidad y que menudo regalo de Navidad te hicieron aquella Navidad. Sí, fue muy agradable. Pues has mencionado antes lo de encontrar un nuevo público. Es verdad que yo creo que en España, aquí igual si meto la pata me corriges, no se había entendido como negocio la franja nocturna. Diríamos que era una madrugada, pues era como una franja olvidada. Y en el caso había un convencimiento tuyo de que esa franja valía la pena. Y bueno, y conseguiste con ese programa con el que hizo Leyenda. Por ir un poco al reduccionismo, ¿cómo ese convencimiento para empezar lo que es la Leyenda del Mississippi? Vamos a ver, hay una cuestión a nivel de estructuración televisiva, ¿no? No a nivel de programas o contenidos. Cuando uno, yo le decía a los directivos que conocía, de, oye, cogeos el TV Guide. El TV Guide es el TP americano. Coged el esquema de una gran cadena, NBC, y copiadlo. Tendréis la televisión perfecta, como se demuestra, cómo funcionan ellos. Ahora, lo que ocurre es que hay que saber en cada instante, en cada momento, cómo hay que tratar los temas. Se pueden tratar todos los temas exactamente igual, pero en distintas horas tratarlos exactamente igual no. Tratar esos temas, pero de forma distinta. Somos, en esencia, los medios de comunicación es esencialmente forma. Cómo expliques tú las cosas, cómo las expongas, cómo las vendas, es lo que te va a hacer que la gente te siga o no te siga, te crea o no te crea, ¿no? Y yo les decía a ellos, coger el TV Guide y seguidlo al TV Guide. Cuando yo me pegué 9 años para colocar el Mississippi,
Se reían de mí cuando yo decía, por la noche. No, no, que es que por la noche hay que vender personalidad. Es un amigo que se sienta con alguien, le cuenta las cosas, le cuenta la vida. No es una estructuración ni una fórmula. Eso no funciona por la noche. Por la noche es el único momento donde la gente se sienta a ver la televisión. Es el único momento que tú tienes tranquilidad. Tiras la americana, tiras lo que sea, te tumbas, te duermes, puedes hacer el amor, puedes hacer zapping, puedes ver la televisión, pero estás por ver algo, estás más receptivo. Durante el día hay algo que hacer siempre. Si no son los niños, estás comiendo. Al mediodía no tienes un mando, tienes un tenedor y un cuchillo, una cuchara. Por la mañana se están haciendo cosas, por la tarde, quiero decir, la gran mayoría de personas que están viendo esa hora. Habrá gente, naturalmente, que pueda ver la televisión con toda tranquilidad a cualquier hora del día, pero en general el uso, el comportamiento diario varía de una forma bastante diferenciada según los horarios, que son los usos sociales, ¿no? Entonces, eso es primordial. Y la noche era eso, y no había ningún programa que hiciese eso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Aplicar la lógica a la sensatez. Hay una industria, que es la industria americana, donde aplica la lógica pasmosa, económica. No hay mayor verdad televisiva que la empresa americana desde el punto de vista de estructuración mediática, ¿no? Entonces, si allí funcionan desde hace 50, ¿cuánto? ¿Qué coño? 50. Sí, 50 años los late nights, tienen que funcionar en cualquier parte del mundo. Solo hay que saber cuál es la filosofía de ese late night y aplicarlo naturalmente a las necesidades de las cadenas y a la necesidad de nuestra industria entre comillas, por generalizar y por no entrar en particularizar las cosas. Lo que nos llama la atención a los que cuando miramos en hemeroteca vemos referencias de este programa es cómo podía haber tantos programas en uno mismo. O sea, cómo era posible que la misma mezcla, un programa donde de repente hubiera secciones periodísticas de investigación de los GAL, a secciones de humor con personajes que luego se han hecho famosos, a entrevistas con alguien que viene a presentar un disco, y todo en el mismo programa. Era como una no sé si luego ha habido o antes había habido semejante tipo de combinación. Ahí hay dos cuestiones importantes. Primero, mi planteamiento del programa. Me dice muchas veces, ¿te trajiste el formato? No tiene nada que ver. Si tú has visto los formatos americanos de Letterman, que es el que suelen decir, no es exactamente lo mismo. No, y ahí lo cuento, me llama Time, su programa es una copia de Letterman. Digo, usted no ha visto en su puta vida ni mi programa ni el de Letterman. No, eso no tiene nada que ver. Y sobre todo, cómo formula el tipo de televisión los americanos, ¿no? Aquí hay dos cuestiones. Una, yo me planteaba un programa, como yo mismo me dirigía al público, como una reunión de amigos. Cuando tú vas a cenar con un amigo, en la mesa se hablan de decenas de cosas en las 2 horas que dura la cena o las 3 horas. Se hacen chistes, se pone uno serio, se filosofa, se discute, se habla de fútbol, de lo que fuere. Esa es la reunión de dos amigos. Yo no creo que amigos que se reúnan 7 u 8 o 10 a cenar, o 4 se reúnan a cenar, tienen un monotema, salvo que haya un drama auténtico, ¿no? No hay un monotema. Si tú analizas esa conversación, se va por distintas vías y caminos. Y esto es lo mismo. Yo voy a estar 2 horas con las personas. 2 horas, ojo, no una. En 2 horas no puedes hacer humor. No hay humor en el mundo posible para hacer 2 horas de humor. El humor tiene un tiempo, son 40 segundos, 40 minutos, 30 minutos, que es lo que duran los programas americanos. La duración de los programas es muy importante para saber los contenidos. No es lo mismo hacer una miniserie de 30 minutos que una de 1 hora. En 30 minutos puedes hacer los sitcoms que son chiste tras chiste. En 1 hora tienes que empezar a hablar de tramas. Es distinto. Aquí pasa exactamente lo mismo. La estructuración es muy importante para saber qué tipo de televisión tienes que hacer. Entonces yo iba a hacer un programa de 2 horas y yo no podía dedicarme a hacer humor solo. Aparte de que el humor solo no funciona en este país. Quizá si hubiese hecho un programa de 1 sola hora lo hubiese basado en humor, porque podría haber conseguido un ritmo determinado y una dinámica que me permitía en esa hora retener al público con el humor. Pero 2 horas es imposible. Entonces hay que buscar esa diversidad. Y después había lo que te comentaba, primero como filosofía de la actuación de unos amigos que se reúnen, y yo quería convertir en lo mismo esa noche, donde, insisto, hay una recepción importante por parte del público. Y después una segunda importante es la programación. España no está acostumbrada al humor. Yo no sé por qué el humor, a pesar de que tuvo un gran éxito, era de un público muy reducido. Los días que solo hacíamos humor bajaba la audiencia. Entonces, por lo que yo creo que por 2 razones. Primero, porque el público quiere también otros contenidos, y en segundo lugar, porque posiblemente no había suficiente tiempo para ello, ¿no?
Se describe además una circunstancia un tanto tensa porque describes algo parecido a una especie de hacha encima de como bajes aquí, Sí, caerá el hacha, en este caso de los señores Lejarza y Carlotti. Creo que había un porcentaje y que hubo una apuesta ahí que ganaste. sí. Sí, bueno, yo más valiente, a mí me ve el coyote y se esconde. Eh, la media de la cadena, cuando yo acepté la noche, estaba en un 17%. Y a mí, Carlotti, que es un tipo muy hábil, me firmó el 25%. Y yo dije, lo sacamos, claro, el 25% es una barbaridad única. Hoy ya imposible. Sí, sí. Y lo logramos. Ellos me llamaron, pues se cuenta ahí, oye, no te preocupes, te vamos a renovar. Y digo, no vais a regalar nada. Y efectivamente no me regalaron nada. Llegamos al 25%. Cumpliste la apuesta. Y hay muchos profesionales... La apuesta y el contrato. Espera, que no quede como... Y muchos profesionales empezaron, o deben en gran parte, su fama allí. Y ha habido bifurcaciones muy diferentes, porque hay casos como el señor Flo, que ahora es una estrella del momento, y hay algún caso más raro, por así decirlo, como una persona que creo que sale aludida, aunque no citada, el señor Baeza, que acabó haciendo carrera política como candidato de alcaldía de Burgos gracias a la popularidad del programa, que es una cosa interesante de los distintos colaboradores que iban apareciendo por allí. No sé muy bien cómo aparecían estas personas. No, pero hay que diferenciar lo que era Flo y lo que era este señor. Era un invitado. Flo era una persona... Me parece identificarle que es el que dice que le ofrece a usted una extraña reunión no entiendo por qué con la cúpula de ETA. ¿Por qué será, no? Pero bueno, para centrar bueno, hay que decir que también se escribe un poco el mundo empresarial. La verdad es que aquí han estado sentados en esta misma mesa algunos personajes de aquella guerra mediática del año 97, pues el señor Campo Vidal, que era vicepresidente de Antena 3, el señor Oneto, y hablaban del famoso cambio del señor Asensio, que nunca entendíamos muy bien exactamente a qué ese preacuerdo con la plataforma del gobierno, que era la plataforma del gobierno Aznar, para que nos sigan los espectadores, que era la plataforma de televisión española y telefónica, y en último momento se cambió de bando y salió con prisa. Y por lo que parece, a ti te lo contó claramente el señor Asensio, que era porque le estaban presionando para no pagarle los del gobierno, y el otro bando dijo, yo te lo pago mañana mismo. Que es... La información que aparece ahí es de distintas fuentes y todas ellas contrastadas y sobre todo todas ellas coincidentes. Fuentes que posiblemente entre ellos no haya hablado nunca, pero que con esa información se puede elaborar. Hay hay mucho trabajo de investigación y de documentación. Entonces, sí, Asensio tenía que sobrevivir. Asensio era el único empresario que estaba en un medio de comunicación, junto con Polanco, que se gastaban sus cuartos. Los demás pues eran gente empleada, que grandes ejecutivos que trabajaban para sacar adelante una empresa. Y entonces pues, él tenía una forma de decir las cosas muy especial y a su manera, porque se jugaba sus cuartos. Entonces, en un momento determinado, evidentemente, Villalonga y el gobierno juegan con él, a vacilarle. Y a mí no me vacila nadie. Y naturalmente dio el cambio, y cuando se dieron cuenta que habían metido la pata, dijeron, a por él. Entonces fue la persecución que se inició a partir del famoso pacto de Nochebuena. Estoy harto de escribir sobre el pacto de Nochebuena, donde se inicia una persecución que acaba con Asensio fuera de su propia cadena. Entonces, llama la atención, y no es que quiera arrastrarte a terrenos pantanosos, pero llama la atención cuando a veces vemos en muchos medios que se critica mucho la poca libertad de expresión de países latinoamericanos, de si en Venezuela, no sé dónde, que aquí hubiera un gobierno que amenace a un empresario con que vamos a meterte en la cárcel, bueno, y que de hecho hubo hasta una Fiscalía General del Estado tal, hasta que acaba vendiendo el canal de televisión. Pues así como dar muchas lecciones a otros países, no parece que pudiéramos si había ejemplos de ese tipo. No podemos ser maestros de nada nosotros. En ese caso, menos. El año de 2017 fue un año muy triste para la democracia y sobre todo para los medios de comunicación. Fue terrible. Ahí lo identifico como el año que vivimos crispadamente, porque la crispación era permanente. Incluso Felipe González y Aznar se llegaron a reunir para decir, oye, vamos a parar esto, que no vamos a ningún sitio, que el país se va a tomar por saco. Esto hay que hacerlo de otra manera. Y fíjate que cuando, por ejemplo, se atisbaba que había un cierto acuerdo, aparecían ciertos políticos, pero menos mal que ya se llega a un acuerdo, menos mal que ya paramos con esta. Yo recuerdo sentarme en un avión con un ministro entonces, y él me lo confesaba. No he hecho ese comentario ayer porque él no me lo permitió, ¿no? Pero él me lo confesaba. No podemos seguir con esta batalla que venía dada por una serie de personas muy determinadas que, acordaos, y miráis la historia, desaparecieron al año siguiente.
del esquema del PP y de ciertos esquemas. Y gracias a eso pudo tranquilizarse la cosa, porque eran las guerras de una serie de personas a las que se les debían se les debían unos favores que, bueno, había que condescender con ellos, había que llevarse, pero claro, ya estaba llevando al país a una situación irrespirable. Siempre se ha hablado también, en menor medida, aunque son guerras más normales porque ahí no hay políticos, de las guerras entre cadenas, por fichar a uno, por yo te quito a este, yo te quito a otro. Tú cuentas, y es muy normal que cuando estabas en Telecinco pues había ofertas de Antena 3. Lo que llama la atención, y que además es tratado con mucho detalle, es cuando ya has decidido dar el paso, ¿cómo llamarlo? Es que es una especie de OPA hostil de parte de la cadena de la que te vas, de Telecinco, por tanto el señor Carlotti y el señor Lejarza, contra todos los colaboradores que pudiera ser. Y alguna de ellas, ahora se habla de crisis económica, pero, y perdóname si destripo demasiado, pero la conversación de Lejarza con Flo de 1 millón, bueno, 2 millones, 3 millones, 9 millones de pesetas para que rompa contigo, que así funciona la televisión. Bueno, en aquella época y había la intención de destrozar a Pepe Navarro, que era obvio. A mí ya digo que yo estuve 8 años para cobrar lo que los últimos 15 o 20 programas, más el merchandising y demás. Intenté pactar con él durante 2 años, no puse una demanda. Estuve intentando pactar con él. Venga, vamos, que ya se ha terminado, olvidemos. No. Al final, al cabo de 2 años, tuve una demanda para intentar cobrar una cosa que se me debía de hacía 2 años. Y hasta el año 2005, 2006 no lo cobré. Y naturalmente fueron por nosotros. Mi segundo, como cuento ahí, Ángel García, un tipo extraordinario, un gran profesional. Bueno, hay una cosa, perdona que interrumpa, que es un poco extraña, porque de hecho sirve para aclarar, porque algunos pensarían que fue una cuestión económica, que ha sido lícito, pero añades que no, que ha vivido además un cambio de reglas que incluía la desaparición de esta persona. Por motivos, perdón, no sé si te tiene algún motivo de ese repentino cambio de reglas. Creo que ahora me acuerdo que había la madre de algún nuevo consejero pudo tener algo que ver. Hay que leer el libro, porque si no hay... ¿Tú has tenido algún cineasta que te cuente cómo va la película? Pues eso es lo mismo. ¿Sabes qué pasa con un libro? Que es que hay cosas que han ocurrido, pero que hay que contarlas porque no hay más remedio. Pero una vez que estás hablando del libro, no tienes ganas de recordarlas, porque no tienes más remedio que recurrir a ellas por circunstancias históricas, pero no tienes pues ganas. Quedándonos en el tema general, en el tema de lo de un fajo, otro fajo, dejando en los nombres de los personajes, puede llegarse a existir no sé si ahora imagino que ya no será así, de que para perjudicar en este caso al que iba a ser un competidor ponemos lo que haga falta. Hombre, yo sé de casos, incluso en el mundo latino, en que a un señor que estaba teniendo mucho éxito en una cadena de televisión le pagaron para que no trabajase. Pero es normal, este señor está compitiendo con nos está quitando audiencia. No lo queremos fichar, pero tampoco queremos que... Entonces, yo tengo algún amigo que se ha pegado 5 años sin trabajar, cobrando mucho más que si trabajase, a la espera de que le diesen un proyecto y demás. Hacer pasillo, como diríamos. Sí, bueno, un pasillo de mucho lujo. Claro. Te aseguro que un pasillo de mucho lujo. Pero sí, son estrategias empresariales también. Es decir, el señor que tiene el dinero y que haces no tira el dinero, sabe lo que está dando a cambio de qué. Entonces, la estrategia profesional en este caso era intentar desnudarme a mí, que no me fuese con aquella máquina a hacer televisión, que sí es lo que permitió Asensio, casi un poco bisoño, ¿no? Pero lo que se intentó ahí es destruir la máquina de hacer televisión para que no se fuese al contrario y al precio que hiciese falta. Vamos a ver un tema que a mí me interesa siempre, que es el de televisión versus prensa, que son 2 mundos curiosos que hemos tratado aquí con varias personalidades. Y un tema en el que a ti se te... Bueno, por cierto, un episodio que ya habías comentado en el libro de Íñigo y que se había repetido aquí, ¿te acordás de esta página que te dedicó el ABC del señor Anson? Aunque tú dices que al señor Anson le tienes mucha admiración, que no le pones en el mismo baremo que a otros directores. Sí, Anson, yo he escrito en su periódico La Razón cosas que él no creía, pero incluso me llamaba para comentarlas y que estaba de acuerdo porque estaban razonadas. Y mira, yo ante La Razón no puedo oponerme. Tú das tus argumentos y llegas a una conclusión. Es lícito y respetable. Jamás me tocó ni una coma durante los 3 años que estuve escribiendo La Razón. Y a mí eso me merece un respeto muy grande, independientemente de que él vaya en una línea y otra. Sí, aquí, pues, no sé si lo escribió él o él debió leer esto, pero fue un capítulo interesante. Es un capítulo muy interesante. Una página que dedicó a ABC a denunciar lo que llaman ellos exhibición pornográfica en El Día por Delante, pues porque quizá el público se revolvió más de la cuenta al ver a determinados... Sí. Fue muy divertido. Bueno, divertido en el sentido... Para ellos igual. De la reacción humana, ¿no? De cómo
personas ante un estímulo determinado encuentran en ellas un demonio que habitualmente no son capaces de evidenciar o sacar en público, ¿no? Bueno, fue una provocación no buscada, de alguna manera. Pero a mí me parece que es curioso. Y ya ahora, 30 años más tarde, es pura anécdota divertida. Entonces era anatema. Claro, ahí nos llama la atención pero quizá aquí no es atribuible a todo el ABC, pero algún columnista ABC que decía, ¿cómo puede, más pensando yo creo en la primera etapa del Mississippi, cómo puede haber anunciantes que se anuncien? Digo, ya en aquella época pero van a tirar contra los anunciantes. No sé si en el caso del Mississippi llegó a cundir efecto o no. No cundió efecto, al revés, subían los anunciantes. ¿Qué había? Y el tema de prensa versus televisión, que a mí más me chirría, y lo comenté cuando estuvo aquí doña Inés Herrero y también cuando hablamos este mismo ciclo con Ana Rosa Quintana, es a veces da la impresión, y quería ser un poco la tuya, que cuando se hace el seguimiento de un juicio, digamos, de crónica negra desde la prensa, al periodista de la prensa que lo hace se llama el cronista. El cronista del juicio del caso Bretón, lo que sea. Pero cuando lo hace un programa de televisión, se le llama juicio paralelo, telebasura. ¿Te parece que existen estas dos varas de medir de cuando se hace en prensa y cuando se hace en televisión? ¿Qué habría que pensar de los periódicos que siguieron el 11M de la forma que lo siguieron? Vamos a ver, cuando nosotros... Es que el tema Alcácer lo he estado siguiendo, estuve a punto de hablar, pero me di cuenta que necesitaba 200 o 300 páginas más para hablar seriamente sobre el tema Alcácer, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que el equipo hizo un planteamiento muy serio y sabíamos dónde nos metíamos y cuál iba a ser la reacción de la calle. Pero nos podía más el hecho de que la justicia tiene que ser para todos y debía de funcionar como es debido. Leerse el sumario de Alcácer era una vergüenza. Nosotros fuimos estrictos, fuimos serios con el sumario de Alcácer, y cuando por alguna circunstancia alguna de las personas que iba en ese asunto empezó a desvariar, salió del programa. Ahí están los programas para ver qué es lo que pasó. ¿Que asumíamos un riesgo? Por supuesto. Nunca fue ilegal, nunca atenté contra la máxima norma de convivencia que se llama la Constitución. Antes de sentarnos a hacer los programas, como sabíamos qué es lo que iba a hacer, nos reunimos con un grupo de abogados y dijimos, señores, nosotros vamos a seguir este tema, sabemos que se van a meter con nosotros, queremos hacerlo total y absolutamente legal, no queremos ir contra una norma, naturalmente nos van a atacar contra normas éticas, normas morales. ¿Quién? Los mismos que están pasando de sus espectadores. La batalla del año 97 contra las televisiones, el propio gobierno, que pasaban, has visto ese informe, ¿no? O sea, hay un informe que se hizo en la Universidad de Castellón donde se habla de esa historia. Y, señores, ¿qué me van a preguntar ustedes de moral y ética? ¿Quién coloca la moral y ética? Cada grupo tiene su moral, cada grupo tiene su ética. Y acusa al otro de no ser de ser amoral y ser antiético. Señores, déjenme que yo decida sobre cómo debo hacer, cómo puedo hacer las cosas. Fue todo legal. Y nosotros hablamos con su grupo de abogados sabiendo cómo debíamos conducirnos para que las cosas fuesen respetuosas con la normativa vigente. Después se nos ha juzgado por cuestiones donde cada uno aportaba la parte en la que se sentía herido. Algunos por cuestiones inconfesables y otras por cuestiones de profesión. Yo debo decir que, como cuando me seguí este tema, quise visionar algún programa, y concretamente uno de enero del 97, que me decían en el que se dieron nombres y pasó de todo, y conseguí hacer un visionado, y me llamó la atención que me decían Pepe Navarro citó tal, vi que Pepe Navarro no citaba a nadie, que era el padre de una de estas señoras, y que la primera respuesta suya, me imagino que han pasado muchos años, fue ¿y cómo da estos nombres si no tiene pruebas? Incluso había una especie de pequeño reproche, con lo cual me da la atención que la historia haya quedado que Pepe Navarro en aquel programa de enero citó un montón de nombres y tal. Era forma de destruir. Nosotros al día siguiente les hice pedir perdón y que supiesen cuáles eran las normas. Y yo personalmente llamé a las personas que se nombraron para ofrecerles lo que necesitasen. Recibí por parte de ellos demandas que asumí. Correctamente dije, lo que queráis, yo me siento responsable, aunque yo no soy el culpable, me siento responsable de este programa y por tanto aquí me tenéis para lo que haga falta. Prefiero no concluir esta situación con lo que algunos familiares me soltaron, o hicieron. Pero lo que sí quiero decir que fuimos responsables, lo que te decía antes, nos equivocamos. Ellos se saltaron la norma, no se pueden dar nombres aquí sin ni una sola prueba. No se puede. Y al día siguiente se les sentó, grabamos la grabación para que no hubiese ningún error, que ellos dijesen exactamente cuáles eran las normas del programa y pidiendo perdón a las personas que podían haber hecho daño. Y yo creo eso que te decía antes, no hay ningún problema en corregir. Si tú sabes que te has equivocado, ¿cuál es el problema para corregir?
Naturalmente hay que procurar no estar equivocándose permanentemente, pero un error puede ocurrir. Y si te das cuenta del error, tienes que corregir, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió ahí, hubo una emisora de radio que además los llevaba a ellos, nosotros nunca volvimos a repetir los nombres, nunca se volvió a hablar del tema, se llamaba una emisora de radio que los traía, sacaba los nombres, y Pepe Navarro ha dicho, ya ha señalado, Pepe Navarro, como tú bien has dicho, si se va a la videoteca se verá que Pepe Navarro jamás habló de ello, pidió perdón y a ellos los puso frente a la pared, decir, ¿cómo habláis sin tener documentación, sin tener las pruebas? Para que es lo que te comentaba antes, hay que echar mucha mierda encima cuando se tiene éxito. Es la ventaja y la desventaja de hacer programas de gran envergadura y que tiene una repercusión, una credibilidad importante frente al público, ¿no? ¿Cómo afrontabais en el equipo del programa cuando se creaba desde la otra cadena un programa específicamente para ir, entre comillas, legítimamente contra vosotros? También tuve ocasión de visionar un programa de Efecto F, que hasta el fondo era relativamente parecido y que, por cierto, producía José Miguel Contreras. Curioso. Qué casualidades de la vida. ¿Eso cómo afecta a decir, oye, que la otra cadena va a hacer en la misma franja un formato, digamos, similar? Es verdad que primero dijeron que esto va a ser el formato blanco, no vamos a meternos en... Y luego al final acabaron metiéndose también en la misma en una parte de temática más atrevida. ¿Cómo se recibía eso desde el equipo vuestro? Para nosotros... sabíamos la televisión no es eso, inventar para destruir, la televisión es inventar para quedarse y trabajar cada día para llegar adelante. La televisión, un programa no sale hoy y ya es un éxito. Necesita un proceso de asentamiento, lo explico en el libro, cuáles son los distintos procesos y cómo fue el nuestro, que puede ser un ejemplo de cómo un programa va instalándose en el público y va intentando ganarlo, ¿no? Como lo conseguimos nosotros. Y así lo habíamos hecho también por la mañana. No todos los programas que he empezado han empezado funcionando. Por ejemplo, aquí hablo del Rufus y Navarro. Prefiero no hablar porque primero fue un error mío. El señor Carrasco. El público que cogí, y al señor Carrasco le dije, déjame un mes. No me lo dio. Y desde el principio, bueno, recuerdo un día... Es otra de las dramas que dicen que era en la televisión, que antes se dejaba un poco de tiempo para rodar un programa y que ahora ya no existe el tiempo, ¿no? A la semana te matan... Bueno, antes tampoco, que el Mississippi estuvo a punto de desaparecer. Suerte que en un momento determinado dimos un golpe de mano y dijimos, vamos a hacer el programa que queremos hacer. No se le ponía ni al teléfono, ¿no? Nada. Eso, cuando alguien no se te pone al teléfono, la contestación ya sabes cuál es. Entonces, lo que hicimos fue pues dar un golpe de mano y ir nosotros en otra dirección, ¿no? Pero un programa de televisión necesita tiempo para sentarse, para ser digerido, para poder... claro, si al cabo de 4 o 5 meses no se ven, porque leyendo las audiencias puedes ver si hay aceptación o no aceptación. Y ya termino con esto. Yo recuerdo Pablo Carrasco, un gran tipo con el que me entendí muy bien, lo que pasa es que él tenía presiones externas e internas muy poderosas, aunque él creía en el proyecto. Me viene un día y me dice, Pepe, ¿has visto ahí cómo sube la audiencia? Y digo, pero Pablo, si no, en este programa no hay que mirar la audiencia, no tenemos equipo. Si no tenemos equipo, no podemos hacer un programa. No mires si subimos al 9 o al 12, es pura casualidad. Aquí somos profesionales y sabemos dónde están los problemas. Solucionemos el problema. Es un problema de contenidos. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar en otro lugar para que esa audiencia sea ya analizable. Pero en este instante no podemos analizar nada cuando sabemos nosotros. Yo no me miraba las audiencias por la mañana ni los gráficos, no merecía la pena. Yo sabía lo que estaba pasando en ese programa. Y bueno, nos dejaron hacer 18 programas, es imposible con 18 programas salir a ningún sitio. La mañana, los 2 programas que hice por la mañana no empezaron bien. El Mississippi no empezó bien. El Estamos todos locos no empezó bien. Dijeron, ¿por qué? Porque te sitúas con una idea, después tienes que ir encajándola, tienes que ir colocándola. El que sí empezó ganando fue el Pelícano, ¿no? Que empezó ganando al que era en ese momento crearon precisamente para competir, que era Crónica. Es que creo que empezaron ganando. Pero el Pelícano ya venía de un proceso, aunque también necesitaba su tiempo para asentarse en una nueva estructura, ¿no? En una nueva geografía, porque es muy importante que la gente se sienta bien, pero bueno, allí ocurrían cosas muy extrañas en aquella cadena. Siguiendo con el tema de prensa-televisión, aunque quizá meto algún nombre y ya entiendo que no va muchas veces existir muchos, solo para que no conste un poco el citar unas cosas que los que seguimos medios menos conocíamos de la historia de su salida del Pelícano, es que tuvo un comienzo 12 meses antes de que se produjera el incidente, a raíz de esta portada de Diario 16 en la que acusaban al entonces director del Mundo de manejos que tampoco vamos a detallar, pero simplemente de una información, pues eso, era un periodo de la competencia, algo, y ya entonces, que es algo que yo creo que no se había comentado, entre las cosas porque tú no habías querido comentarlo y el resto de gente entiendo que lo debía desconocer, empezó 12 meses antes casi del fin
esta especie de, como llamarlo, digamos, simpatía, por ser irónico, del director del Mundo hacia vuestro programa. La pregunta quizás sería ¿por qué en aquel momento, por qué decidiste no contar? Porque clarifica muchas cosas saber que ya venía de antemano, aunque bueno, mirando la hemeroteca del Mundo, es verdad que se ve efectivamente que esa simpatía venía desde bastante antes de noviembre del 97. Pues porque yo nunca he lloriqueado después de lo que pasó con el programa. Lamenté que 100 personas se fuesen al paro solo porque querían eliminarme a mí. Y se hiciese con las artes que se hicieron. Malas artes, naturalmente. Entonces la razón era muy clara. Él y yo lo sabíamos. Desde ese día empezó la persecución permanente. Como explico en el libro, de detalles. Y no hubo, ahora quizá mirándolo con la distancia, decir, el director de un periódico te recomienda que no invites a un director de la competencia, entonces director de Diario 16, para que hable mal de él. No hay tentación de pensar, pues igual me hubiera ahorrado muchos problemas si aquel día no hubiera invitado a Juan Tomás de Salas. ¿Y por qué no voy a invitar a Juan Tomás de Salas si hay una información que es buena para el público? No sé, el problema no es el mío, el problema es de quien intenta prohibir y censurar. Es su problema. Naturalmente después es un personaje que lo sabemos que ha tenido obsesiones y persecuciones permanentes. Y bueno, yo pondría lo de profesión de periodista en duda sobre este caballero. Es curioso además, y además se puede acreditar, y de hecho lo comprobamos, que en poco tiempo cambió el objetivo. Primero eras tú, pero luego saltó al presidente de la cadena, con aquel editorial con foto, que tengo por aquí, el de Alejandro Echevarría se acuesta demasiado pronto, que era, alguien podría pensar que era un poco atacar al flanco que más podía... Un tanto mafioso, además. Si la has leído verás una amenaza velada ahí, y además indicando cómo debe comportarse alguien. Sí, es que estamos hablando de un personaje al que no quiero entrar. Es decir, el libro no tengo más remedio que hablar de ello porque para dar una explicación de por qué se acaba con nosotros. Pero lean el libro y vean por qué ocurrió. Ya hablar de este personaje Pero entra dentro de un contexto, año 97, año que vimos crispadamente el que hablábamos antes, en el que algunos medios, por no decir el personaje, pero si se quieren la situación que había, se les considera relativamente próximos a la Moncloa, con lo cual no es que simplemente un señor que tiene un chiringuito se enfada con un programa, es que estaba dentro de una plataforma que algo tenía que ver con el gobierno, algo tendría que ver más tarde con el propietario del segundo programa. Era un ambiente que quizá era... Hay fotos históricas en este país, la de las Azores, por ejemplo, y también la famosa noche de la victoria del PP, donde un periodista, director de un periódico, aparece junto con los ganadores en un balcón. El balcón. Yo creo que eso lo habla de todo. Y ahí lo cuento, pues hay que hacer favores. Hay que hacer favores para congraciarse o para... Además, yo era una persona que no tenía ningún problema. Si yo hubiese pertenecido a un grupo, no se hubiesen metido conmigo. Yo era un tipo independiente. O multimedia, ¿no? A lo mejor, Sí, hubiese pertenecido a un grupo. Mientras estuve en Telecinco me defendía, pero en la propia estructura, formaba parte de ellos. Él intentó, se explica ahí que me llamó a Echevarría, llamó a Carlotti, o Echevarría le dijo a Carlotti, pero no pudo porque había un equipo compacto, que era sólido y demás. Cuando llegué a Antena 3 ya no había equipo, el jefe era él. Entonces, naturalmente, ahí se me eliminó, como les dio la gana, humillando... casi criminalizando la situación, ¿no? Es llamativo, y yo entiendo que es insistir un poco quizá en un tema desagradable, pero es llamativo. Tenía aquí la repercusión que hubo mediáticamente cuando se suprimió el programa, que creo que no se ha vuelto a repetir. Yendo ya a la historia de ese medio de comunicación, fíjese, tengo aquí en un solo día, tengo artículo de Francisco Umbral alegrándose de la desaparición del programa, artículo de Martín Prieto alegrándose de la desaparición del programa, con viñeta de Ricardo y Nacho alegrándose de la desaparición del programa, artículo de Antonio Burgos alegrándose de la desaparición del programa. Todo es en El Mundo, ¿verdad? El Mundo, efectivamente. Artículo de Carlos Bollero celebrando el fin del programa. En un mismo día, creo que han sido 7 referencias celebrando la desaparición de un programa de televisión. Casualidad, ¿verdad? De todos modos, también tengo que decir, bueno, no quiero cambiar de tercio tan rápido, una última cosa. Aquí he estado también, por contrastar con otras entrevistas que he ido aquí, con Sura de Toledo. Y cuando estuve aquí, yo le pregunté, digo, oiga, este final tan abrupto, tal. Y lo que ella comentó, cuando yo pensaba en aquel momento, error mío si estaba mal informado, que tenía que ver con esta historia de que se iba a tratar el tema del vídeo, ella dijo, no tiene nada que ver con eso. El fin de aquel programa era porque quería convertirse en un programa de apoyo a Mario Conde. Y eso no se podía consentir. Fue lo que algo comenta que
que pudo... bueno, pues también se lo planteó por si cree que tuvo algo que ver el exbanquero, que hoy ha tenido otras plataformas mediáticas. Sí, bueno, ahí se buscaron excusas para tener el apoyo y que no fuese muy doloroso para nadie. Insisto, yo era una persona solitaria en ese instante y sola, y era fácil eliminarme con una llamada telefónica excusando: es que está Mario Conde, es que está la Veneno, es que van a sacar el vídeo. Pues si lo eliminamos no pasa nada. Entonces se dieron consignas para intentar calmar eso. Curiosamente, un señor como José María Mas y Nieto, que no tenían ni zorra idea del medio de comunicación, fichan a una defensora del espectador que ni conocen. Que era ¿De dónde vendría la sugerencia para que esa señora fuese defensora del espectador? ¿De dónde vendría todo lo que vino después? ¿De dónde vendría recurrir como excusa a la mentira de un supuesto código deontológico que la propia Consuelo Alba de Toledo reconoce que jamás vio? Y cuando ella lo escribió, desapareció. A mí me lo ha contado, lo cuento en el libro. Son cosas todo que naturalmente que es obvio, ¿no? Sí, yo insisto, no me gusta hablar de ese tema porque son cosas que ya están pasadas. A mí me duelen las 100 personas que se fueron a la calle como si fuesen delincuentes. Es quizá el momento más impactante cuando le llega aquella carta como el motorista de Franco, delante de todo el equipo ensayando, que en ese momento decide como seguir ensayando, que es... No sé qué otros, a lo mejor te hubiera dicho... No, pero todo el mundo lo sabía menos yo. A mí me lo habían dicho, me habían llamado, pero yo no me lo creía. Es imposible que un programa que vale 3.000 millones, que íbamos a facturar 4 o 5 veces más eso, que tenía el éxito que tenía, se lo pudiese encargar por un poco de respeto profesional. Pero, insisto, volvemos al principio de la conversación. No existe el respeto profesional. Existe el capricho de quien está en el poder, nada más. Y así se hizo. En ningún lugar del mundo hubiesen quitado un programa que tiene éxito. Lo normal es que viniesen a hablar conmigo. ¿Por qué se hizo tan humillantemente? ¿Por qué se hizo de esa manera? Cacheando a la gente y encima que se enterasen y con toda la claca aplaudiendo el acto promovido por quien ya se sabe. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Te sientas junto a un señor y dices: mira, Pepe, no nos interesa que sigas aquí. Yo lo cuento en el libro. Yo les dije: oye, hablemos. No, fantástico, genial todo. Yo sabía que no, porque lo ves, lo notas, lo intuyes. Y entonces lo normal es sentarse: oye, Pepe, cerramos muy bien, pues, hagamos el dinero y veamos cómo se cierra esto de la mejor manera posible. Cogemos los bártulos y en 15 días nos vamos, 10 días o 3 días. Pero no, se hizo como porque si además fuésemos... podían haber hecho Navidad, ¿no? Y se acaba la temporada. Y fuera. Pero no, había que hacerlo de esa forma ostentosa. Una demostración de poder. Aquí hacemos lo que nos da la gana. El mensaje era para mí. ¿Ha tenido alguna reflexión, y es la última referencia que hago a esta figura, cuando se ha producido, digamos, si se quiere, una defenestración en su puesto directivo? ¿Tuvo usted alguna reflexión cuando se enteró de esta persona que ha sido destituida? No. Ninguna. Un fracaso profesional. Su cadena o su trabajo no daba resultados, con lo cual los hijos de papá hace tiempo que ya no trabajan, ¿no? Y bueno, pues no. Lo curioso es que tuve decenas de llamadas de medios preguntándome, no contesté ni una. No me interesa este caballero. Está ahí porque no hay más remedio. Y el que quiera pensar que pienso de él, pues ahí está escrito, y él lo escribió en sus periódicos, no solo en ese día. Si tienes documentación previa habrás visto... De hecho, me ha llamado la atención algún caso un poco llamativo, no solo de él, quizás este es el terreno de los críticos, que también me interesaba un poco tratar cómo funcionan los críticos de este país, porque, por ejemplo, pongo un incidente que a lo mejor se acordará, que es el de Ruth Gabriel, ¿no? Se hace una broma o una parodia de que se invita a una actriz, finge un accidente, pues como hace poco Pablo Motos decapitó a Dani Martín, pues algunos se ríen, otros que bestias. Claro, que al día siguiente aparezcan en los 2 grandes periódicos del país, esto es la repercusión que hubo esa broma. El País tituló una página completa "Patrañas", y el Mundo una tribuna completa "Más mierda es la guerra". Y mira qué foto. Como si fuera un crimen de Estado haber hecho esa broma. A mí, a día de hoy, no sé si es que en el año 97 había otra concepción de la televisión, digo, bueno, yo quiero pensar que si alguien hace una broma ahora de que alguien simula, al final digo, era broma, pues no he visto que haya dicho, pues El Hormiguero, qué criminales son, con todo el cariño aquí al equipo del Hormiguero.
Entonces, ¿por qué en aquel momento era de tan mal gusto aquella broma de Ruth Gabriel? No, hubo gente que lo entendió como una broma y algunos pensaron que era una genialidad y otros pensaron esto. El señor que escribió esto estaba en París, ni lo vio. Y alguien le llamó y le dijo, oye, escribe esto. Sí, es lo que te comentaba. Generalmente la crítica no tiene que ver con una actitud honesta y objetiva. Tiene que ver con muchas otras cuestiones. Entre ellas, batallas entre las empresas, competencia desleal, asuntos personales inconfesables. En fin, pocas veces tiene que ver con la objetividad. Pues vamos a cambiar de tercio a un episodio menos recordado, aunque yo había leído precisamente en La Razón, allá por el 2005, que era del que estaba usted más orgulloso y que dedica gran espacio que es La Vía Navarro, que creo que estoy a punto hasta de entrevistar a Slobodan Milosevic, que hubiera sido Nos trasladamos a Belgrado para hacerlo, pero justamente ese fin de semana se firmó la paz. Hubo un acuerdo de paz. Pasa que ahí también aparecen descritos los ponepegas que llevábamos antes, en este caso, pues, igual que hay gente que apoya el proyecto. Curiosamente, por cierto, algunos que habían tenido algo que ver con lo de el 97 aparecen como los grandes pacificadores, pero aparecen también otros personajes, como en este caso el señor Nieto, que aparecen ahí las pegas pertinentes para que aquello no pudiera arrancar. Bueno, arrancó, pero que no pudiera, digamos, crecer. Comenta algo que llama mucha atención, que es, no creía en el fondo ni en vía digital. O sea, parece que al final que el único que quería en vía digital eras tú, en el sentido de que ahí los que están detrás parece que... Vía digital, y lo siento porque había amigos al frente de ello, cuya honestidad creo ciegamente, no se creó como... Es lo que hablamos antes de un programa. El efecto F no puede aparecer para destruir a alguien. Es cuando tú naces para destruir, te autodestruyes. Porque no tienes la paciencia, porque no tienes el talento, porque vas a intentar, sin conocimiento ni ningún tipo de razón, a destruir a alguien. Entonces, Vía Digital se planteó para hacer frente y destruir a Canal Plus, a Canal Satélite, a Prisa. Claro, cuando tú en lugar de una herramienta de trabajo, construyes un tanque, al final el tanque se vuelve contra ti. Porque las propias personas que están ahí esperan el aliento de arriba para hacer un buen trabajo, para hacer las cosas como es debido, no lo reciben. Con lo cual están perdidos en un marasmo de ideas y de desorientación. Pasa lo mismo que los clubes de fútbol. Por ejemplo, el Barça es muy difícil que gane nada este año. ¿Pero por qué? Porque no hay tranquilidad en la estructura del Barça. Hay un problema arriba que repercute en todas las áreas. Ninguna empresa funciona bien cuando tiene un problema concreto en un sitio, y ya no te hablo si es la cabeza la que tiene el lío metido dentro de ella misma. Entonces, en este caso es lo mismo. Se creó una empresa para destruir, no para construir, no para hacer futuro. Y la historia es así. La historia rubrica mis palabras. Entonces, claro, el único que creía en esa... No, el único no, yo estoy seguro que había gente que creía en esa historia, pero yo me planteé ir ahí para investigar sobre la televisión, y lo hicimos. Hicimos la televisión interactiva. Yo he dado conferencias en varios lugares del mundo sobre algo que para ellos les parecía algo inaudito. Es más, hay una anécdota que no llegué a explicarla porque creo que le corta el ritmo y que no tiene sentido, porque sí puedo contar aquí. Y es que hubo un día que se hizo una gran promoción en Vía Digital porque se iba a emitir medio minuto de un spot interactivo. Yo llamé al jefe y le dije, oye, ¿sabes que en esta cadena se emite cada día 1 hora y media en directo de interactividad? No, pero es que esto es especial. Digo, es más especial lo nuestro que lo que vas a hacer. Pues esto es una cosa grabada. Esto es la interactividad viva, directa, en la que el público puede interactuar permanentemente con quien está ahí. Ahí habéis hecho una suerte de interactividad. Pero, lo cual te daba nota de que no sabían ni lo que estábamos haciendo. No lo sabían. Ofrecimos, yo tenía un plató enorme en el que me sobraba un montón de metros cuadrados. Venid aquí a trabajar. Quizá aquí pueden inferir que algunos otros responsables, como el señor Nieto, no venían del mundo de los medios, sino venían de otros sectores, porque el señor Nieto acabó de jefe mediático sin venir ni a trayectoria mediática, creo recordar, ¿no? No venía no. Villalonga lo reconoce. Dice, el señor Nieto ha sido el peor error que él ha cometido en su vida. Peor error, le traicionó además, y el señor Villalonga lo reconoce públicamente, o sea, no se ha escondido nunca en reconocerlo. Luego sé que también se peleó con el señor Alierta y algo tiene. Por lo mismo, dice, él era, no digo socio, pero era un chico alevín del mismo caballero, del mismo personaje, ¿no? La forma en que destruyen el programa que íbamos a hacer después de La Vía Navarro es similar a lo que hicieron, o peor, de lo que hicieron con el Pelícano. Lo que pasa es que tuvo menos repercusión porque no habíamos salido, etcétera, pero fue tan traumático como eso, 100 personas también a la calle.
Hay un episodio que quizá queda menos detallado en el libro y que quizá a lo mejor en tu caso no le das mucha importancia, pero que claro, visto en el currículum ya mucho por ser un programa líder, fue la etapa en la que te tocó presentar el programa Gran Hermano, que era también un programa líder. Y lo que cuesta entender cuando uno ve la historia de ese programa es que lo que podría haber sido pues primero la etapa Milán, luego la Milán quiere irse a la otra cadena, pues, empieza la etapa Navarro, al final acaba siendo casi una especie de sustitución, pues es durante el año de sustitución, y que me llama la atención que cuando a veces hacen recopilatorios de Gran Hermano parece que se suprimen siempre ese año como si no hubiera existido. Aquí metió subjetividad, igual me equivoco, pero esa impresión me ha dado cuando he visto alguna recordando temporadas pasadas, digo, ¿por qué nunca aparece nada de esta temporada? Hubo una cosa que cuando yo llegué a hacer Gran Hermano, pues tuve que entrar en Telecinco. Y recuerdo en los pasillos había fotos de todo el mundo menos la mía. Y de todos los programas, incluso personas que hacía 5 años que no estaban allí. No quise preguntar nunca por qué. Yo creo que mi salida sentó muy mal y nunca se perdonó. Aunque Carlotti parece que con el tiempo... Sí, cuando dejó de ser consejero delegado sí, se acordó de mí. No lo sé, insisto, son cosas que pasan, somos humanos y cada uno... ¿Por qué decidiste poner fin tan rápido a esa etapa si fue decisión tuya? Porque podría haber sido a lo mejor haberte consolidado como ya en ese formato del reality show. ¿Por qué le dimos...? ¿Por qué se puso? ¿Por qué duró tan poco? O sea, ¿por qué duró solo una temporada? 2 temporadas. ¿Cuál? El Gran Hermano. Sí. No, Gran Hermano. No lo sé. No fue cosa tuya entonces, que no sabes a lo mejor. No, corren falacias por ahí de que es el peor. No. Hay una fecha que hay uno de los shows que es el más visto en la historia de Gran Hermano, y después creo que las audiencias están, a pesar de estar frente a Cuéntame, una serie que todavía sigue ahora, y frente a Ana Obregón, que entonces tenía un gran éxito, tenía una audiencia que era líder muchos días. Pasa que en ese proceso de destrucción, de leyenda y tal, todo sirve. Se hizo una mentira y se va agrandando porque interesa. De hecho, muchos creíamos, y aquí admito mi error, que habías intentado llevar al programa a Rodríguez Menéndez y tú cuentas que no, que era Rafael Vera, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Absoluto. Y viendo los programas lo podrás comprobar de que quien habló era Rafael Vera. Vamos. Pero ha calado la idea de que... Sí, ha calado la idea, es lo de siempre. Una mentira repetida 1000 veces al final aparentemente se convierte en verdad. Y bueno, y la repite el mismo causante, el mismo que la originó, la repite también más tarde. Para que perdure y permanezca. Pero la verdad es la verdad. Entonces, en tu caso ha pasado algo que yo no sé si hay otros ejemplos. A nosotros nos gusta mucho seguir las campañas y aún así no hemos encontrado un caso comparable, que es, al margen de esta campaña, que sí es verdad que esta figura que lo digamos antes ha dirigido campañas contra muchas personas, pero años después se dio una cosa segunda que tú entras de lleno en el tema, que es que las dos principales cadenas de televisión de este país dedicaran muchos de sus programas comerciales a un caso de linchamiento. Y puede parecer subjetivo que use la palabra linchamiento, pero no lo es, porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice, que confirma que hubo lo que ellos han considerado un atentado al honor. Así que cuando hago linchamiento me refiero a ese atentado al honor que se hizo desde tantos programas a la vez, porque estaban ahí Aquí hay tomate, Salsa Rosa, el programa Rosa, y en Antena 3, Donde estás corazón, se fue, digamos, el que lleva voz cantante. Casi a la vez, en el caso de este segundo, además, durante bastante más. No, y los programas de la mañana, La Griso, etcétera, también se regodeaban. Habían pasado, pues esto sería como el 2005, 2006, 2007, ¿no? Por ahí, y luego una segunda parte, 2008, 2009. No sé muy bien que de repente, pues de que venga, a por o no sé qué conclusiones tienes tú de esa extraña campaña. No lo sé, porque después, es que yo no puedo parar porque la libertad de expresión. Ahora hay órdenes de que no se hable de mí, porque no se habló en aquel entonces. Entonces, bueno, pues no lo sé, insisto, son preguntas que me hago en el libro y no tienen respuesta, solo sé que todos los protagonistas los conocía y los que pagaban y responsables de ese linchamiento público, y no es porque lo diga un juez, hay que ver solo las televisiones, o recuperar aquellos programas para ver los personajes que eran invitados y los personajes que lanzaban, las tropelías que lanzaban contra una persona que entendía cada vez menos qué estaba pasando y el porqué de las cosas. Sé por qué se hizo, sé de qué manera, pero tampoco es plan de contarlo, ¿no? El que lo hizo porque lo hizo sabe por qué lo hizo. Claro, a lo mejor las cosas son mucho más complejas de lo que hace una frase, pero claro, en ese momento el público podía pensar, pero ¿qué habrá hecho Pepe Navarro para que las dos televisiones más importantes de este país, que se dice fácil porque no son dos medios pequeños, hablamos de que juntos es no sé si era el 70% de la parrilla, decían ir contra una persona que ha trabajado para ellos, que ha hecho programas de éxito para ellos y ahora es el apestado mayor de España,
como en parte quizá pudo pasar en aquel momento, que fuera como, porque además no vamos a decir temas, pero era, en el fondo el perfil era dejar un perfil muy negativo de tu persona. Era destruirte. La destrucción total de un civil y profesional de una Cuentas persona. que hasta llamaban a amigos históricos a ver si conseguían que el caso que pones no se dejó. A ver de qué manera se podía buscar siempre una parte negativa de una persona, ¿no? Pero bueno, es algo pasado y yo creo que bueno, posiblemente hubiese actuado, si ocurriese ahora, actuaría de forma distinta. ¿Crees que no ocurra porque es auténticamente denunciable, no solo para ti, sino para toda tu familia. No sé si ha habido algún otro personaje de la televisión que haya tenido pleitos a la vez por motivos de atentado contra su honor contra las dos cadenas, porque es verdad que famosos de otros sectores sí, pero un propio personaje de la televisión que puede vivir, que puede ser sus jefes en un futuro, que se atreva a meter en pleito, que a lo mejor eso puede significar cerramos las puertas para siempre a esta persona, no sé si será mucha gente que se atrevería. No lo sé, con eso juegan ellos. Yo hace poco tuve una conversación con Silvio González en la que quise la paz y me la negó. Entonces yo le dije, oye, que estás en un medio de comunicación, que esto no es una empresa de chorizos, sin que chorizo tenga ningún tipo de sentido doble, ¿no? Pero la negó. Yo he intentado la paz con todo el mundo. Quiero olvidar eso, es un capítulo terrible. Estar con demandas permanentemente no le gusta a nadie, es lo más desagradable del mundo. Pero en su momento hubo que tomar esa decisión porque no solo estaba en juego mi honor, es de mi familia. No es agradable llegar a tu casa y ver a tu madre llorando. ¿Qué información es hablar de una historia de mi padre de los años 40? ¿Dónde está el periodismo? Un señor que no tiene nada que ver conmigo, que no tiene nada que ver conmigo con mi vida profesional. ¿Por qué? Porque ¿a qué viene esa barbaridad? Cuando hablabas antes del caso Alcácer, tú comentabas que aunque tú no eres responsable, no puedes contar lo que hizo una persona, luego llamas y asumías tu responsabilidad. En este caso concreto, cuando hablaste tú con alguno de los responsables de los productores de ese programa, por ejemplo, a lo mejor la que puede sonar más el nombre, la responsable de la productora Cuarzo, del programa ¿Dónde estás, corazón? Y prácticamente se entendían como yo no tengo ningún tipo... Ana Rosa Quintana no se ponía al teléfono directamente. Y es una señora que compartió mesa en mi casa con ella, que hemos compartido momentos determinados, y en la comida, oye, que con tu productora no se puso. Lo único que le dijo, como le llamaba y veía que yo le insistía en llamándola a un amigo, como dice, me ha dicho Ana Rosa que te diga que sea simpático cuando te ponga una televisión, una cámara delante. Eso es lo que me dijo. Y una cosa que me llamó mucho la atención, que es el papel de la asociación de la prensa, porque es llamativo, que además lo ha querido incluir, porque uno pensaría que cuando hay un problema de pleitos, pues hombre, pues uno va al sindicato del sector, ¿no? Y en este caso, si no he entendido mal, lo que le dijo a la asociación de la prensa y su entonces presidente fue como su problema. Sí, no podía meterse en el trabajo de los demás. Y cuento lo paradigmático que sí, fue que en el caso tiempo, de... ¿no? En otros casos, como el de la señora Sacarono, ahí sí entendió que... Sí, que había que meterse en el trabajo de los demás. Es que no es... Es una sin razón, ¿no? Yo de verdad no tengo explicación para eso. La única explicación que tengo es la explicación humana, ¿no? Y del caos que es este país en muchos aspectos. Y el caos en el que estamos sumidos la mayoría de seres humanos. Entonces, no somos coherentes a la hora de actuar o de responder ante impulsos determinados, ¿no? Yo insisto, no es constructivo hablar de eso, no es constructivo. Posiblemente dentro de mucho tiempo escriba algo sobre lo que ha pasado, pero de todo. Lo que pasó ese día, lo que pasa con la justicia, todo el conglomerado posiblemente merezca un libro. Merezca simplemente para que se conozca. Yo creo que un libro, al fin y al cabo, lo que tiene es... Este libro, que es el que tiene mi experiencia como profesional de 30 y pico años en una profesión dura como todas, pero está agravada por la dureza que conlleva las peleas narcisistas, vanidosas, egocéntricas de los personajes que nos movemos en ello, y porque muchas de las acciones que hace son pseudo-delictivas o delictivas abiertamente, ¿no? Entonces yo creo que si tú has leído el libro verás que puedes sacar muchas conclusiones y puedes ver que hay muchas lecciones, sin pretender moralizar ni dar lecciones. Yo explico cómo he vivido, cómo he superado, cómo he sucumbido, cómo me han derrotado, cómo me he sido victorioso, y creo que es una experiencia que alguien podrá sacar. Si yo escribo otro libro sobre lo que te explico, será también para llegar a conclusiones y que alguien saque experiencia de todo eso. Es lo que podemos aportar aquí después de un quizá trabajo. Algo que pueda ayudar mucho es cómo enfrentarse pues en esos momentos tensos con el jefe a toda la mesa o a la hora de presentar un proyecto, porque
se describe un Pepe Navarro muy echado para adelante, si me permites la expresión, ¿no? Incluso los momentos más complicados o los momentos iniciales, que no vamos a hablar mucho ya porque nos hemos quedado sin tiempo, pero también se ve reflejados ese difícil comienzo de la nada, pues de la mili, prácticamente, ¿no? De ahí algo podrá seguir sin duda alguna. Por buscar una serie de conclusiones. La primera de ellas sería... has hablado ya de la situación actual, bastante negativa, bastante pesimista. Si alguien, tras leer el libro, dijera, este mundo de la televisión, lo que decíamos antes, da vértigo, da miedo, ¿qué crees que es lo más importante, el consejo más importante o la característica más importante a efectos ya prácticos? O sea, porque en una universidad nos dirán lo bonito, pues, ser honestos y tal. A efectos prácticos, aparte de, por supuesto, la honestidad y tal, pero ¿qué es lo que crees que más puede servir a un profesional para arrancar? Este país es difícil. Es difícil porque hay muchas circunstancias. Yo creo que si alguien cree en lo que quiere hacer, tiene que seguir adelante. Y se encontrará problemas no solo en el periodismo, en cualquier otra profesión. Lo que tiene que hacer es tener la valentía de enfrentarse a ellos y pelear con ellos. No creo que haya ninguna fórmula. Yo cuando fui a Estados Unidos, y lo cuento en el libro, creía que los americanos tenían fórmulas para las cosas. No hay fórmulas, es lo mismo que aquí. Hay un problema, me siento, me enfrento a él y veo cuáles son las soluciones. Pero da la impresión como que antes se probaba más a innovar, ¿no? Es decir, pues voy a crear algo nuevo, voy a probar a combinar de repente esto con esto, y ahora hemos llegado muy a la repetición. Con todo mi respeto, por ejemplo, en televisión ahora casi todo es teletertulia, que me parece bien, pero que llama la atención que tantas franjas de televisión sean tertulias. ¿No te parece como que ahora hay menos ganas de experimentar? Pero es por lo mismo, porque todo el mundo quiere asegurar su asiento y quiere asegurar la hipoteca y quiere asegurar el pan de sus hijos y los colegios de sus hijos. Entonces, las televisiones no son lugares de experimentación. Yo creo que una televisión debiera tener algún espacio de experimentación. Yo recuerdo la época de Carlotti o de Asensio, que sí la había. Lejarza y Carlotti asumían ciertas áreas de experimentación y se hacían programas que a lo mejor no iban a salir, pero sí se buscaban áreas como con un I+D casi de televisión de cara al futuro, y a la vez que se aseguraban ciertas áreas que eran las que mantenían la cadena, pero se abrían otros momentos de la televisión para experimentar, buscar y estar en su día en la onda de comunicar con el público, ¿no? Aquí se ha ido a lo fácil ahora. Telecinco es todo un gran hermano. Cualquier programa es la pelea entre los grupos, el comportamiento humano, que es cierto que la televisión es emoción, esencialmente, pero hay emoción en lo que pasa en la calle. Telecinco es una televisión endogámica, es una televisión que cuenta lo que pasa en sus entrañas permanentemente. Y si hay gente que le interesa, pues perfecto. Si han conseguido unos actores que están ahí reproduciendo su vida o vendiendo su vida o alquilando su vida, no hay nada que decir si el público lo compra. Al fin y al cabo eso es un negocio. Ahora no hablemos de televisión, hablemos de un tipo de televisión, no de la televisión como palabra mayúscula. No me resisto a preguntarte si alguna vez escribe la historia de la televisión. Has conocido a prácticamente todos los directivos de la televisión hasta los de hoy, desde los Ramón Colom, los Carlotti que decíamos. ¿Cuál sería, Asensio, cuál sería el que más te llama la atención? Pues el que más me ha inventado como jefe de televisión fue este empresario o este jefe. ¿Cuál dirías tú, en tu experiencia personal, que de todos los jefes es el que más te llama la atención? Hombre, Asensio, Carlotti, Lejarza han sido personajes interesantes por cuanto han sido capaces de apoyar en ciertos momentos algunas cosas, ¿no? Yo creo que ellos, pues hay personajes lamentables, pero con los demás he trabajado poco, solo he tenido las consecuencias de sus acciones y ninguna de ellas positiva, por supuesto. Pero yo creo que esencialmente esos tres personajes, con una característica en ellos muy dispar, pero con una cuestión muy importante, la pasión por este medio. Y eso les hacía diversificar las cosas y no mirar en una sola dirección. Carlotti no miraba solo el negocio, le gustaba la televisión y aprendía televisión y participaba en la televisión. Lejarza es un tipo que batalla la televisión. Yo creo que se equivocó al principio con el Mississippi, pero la nobleza de Lejarza fue reconocer su error y admitir las novedades que íbamos aportando y apoyarlas además. Asensio en un principio pues nos apoyaba y después creyó en nosotros ante la evidencia, ¿no? y peleó por nosotros. Y además tuvo la nobleza de ser competidor. En Asensio y Lejarza hubo una nobleza de ser competidor.
A pesar de que también en algunos momentos... Sí. Esta es una guerra de amigos y enemigos permanente. Estás conmigo, no estás conmigo. Pero no era, si estás conmigo, y si no estás conmigo, eres mi enemigo. No era así. Y con Lejarza mucho menos. Yo creo que posiblemente Lejarza haya sido un personaje muy honrado y a la vez un buen servidor de su señor, pero muy honrado. Y creo que queda claro en el libro. Y en el caso de los políticos, hubo que siempre se dice, los políticos meten mano en medios de comunicación. ¿Usted tuvo experiencia con algún político que fuera directamente o eso queda más Los una políticos leyenda? no van directamente nunca. No, siempre hay emisarios, ¿no? Esperar que un político te eche o haga es imposible. Si no, no sería un político. Pues ha sido un placer. Bueno, no sé, me va a decir, ¿y qué está preparando? Que no le he preguntado que qué está preparando, qué está haciendo Pepe Navarro ahora. Pues buscarme la vida, como todo el mundo. Y en una época de crisis, pues viviendo al día. Yo creo que en este instante todos vivimos al día. Un medio de comunicación vive al día, no sabe qué va a pasar dentro de un mes. Estamos... Si la inseguridad empezó ya con la primera década del siglo, la inseguridad empezó a zumbarnos los oídos, ya se materializó casi al final de la década y ahora vivimos una inseguridad total y absoluta en la que hay que buscarse permanentemente la vida, donde todo es cortoplacista, ¿no? Hacer proyecciones de futuro dentro de 2 años, no puedes hacerlo. 200 años, ojalá siga vivo. Yo creo que la máxima en este instante es seguir vivo y que no estés en la cárcel. Desde luego. De todos modos, tomamos nota de ese posible proyecto de libro para ya, si en un futuro se hace, volverle a dar la tabarra otra vez para volverla a tener por aquí. Habéis hecho... Recuerda, te lo dije siempre, cumplís vuestra misión y mi obligación es daros explicaciones. Cuando he tenido algo que contar, pues he estado aquí. Pero si no hay nada que contar, para contaros lo que ya has sabido no vale la pena. Pues yo sí le agradezco y creo que nuestros internautas de Periodista Digital también, que ha compartido este rato con Periodista Digital. Muchas gracias por haber venido. Y a vosotros por haberme invitado. Gracias.